Buenos días, chicos, nuevamente acá reunidos desde tu colegio San Antonio María Claret para una nueva mañana de tus clases virtuales. Bien, quien te habla, bueno, vamos a desarrollar el curso de Ciencia y Ambiente según el horario establecido. Quien te habla, mi Rosana, y el tema para el día de hoy, el tema que vamos a tratar es el sistema respiratorio, ¿no? Tú dirás o te acordarás, ¿no? Respiratorio viene de respirar, pues efectivamente, este sistema, el que se va a ocupar prácticamente de tu respiración, ¿no? De obtener todo el oxígeno que puedas. ¿Para qué? Para que después pues llegue a tus pulmones y respires un aire adecuado, ¿no es cierto? Porque obviamente en el ambiente hay mucha contaminación, también tenemos el contacto pues con sustancias tóxicas, así es que, pero la función principal del aparato respiratorio y de todos los órganos que intervienen, porque intervienen muchos órganos dentro de esta función respiratoria, pues dentro de su objetivo principal, dentro de su función principal, es justamente eso, captar el oxígeno, ¿no es cierto? Entonces vamos a conocer al aparato respiratorio como el conjunto de órganos que intervienen en la respiración, ¿no? Y su función principal es captar el oxígeno y también eliminar, pues eliminar, ¿qué cosa? Eliminar el dióxido de carbono, ¿cierto? El aire, por decir, las impurezas, ya no. Inspiro y expiro. Vamos a ir viendo poco a poco. Justamente al hablarte de inspiración y expiración es que son las fases o los momentos en que se conoce dentro de la respiración. Bien, entonces la inspiración prácticamente es cuando uno toma el aire, ¿no es cierto? Respira, ¿no es cierto? Toma todo el aire. Y la expiración es cuando uno va expulsando el aire, ¿no es cierto? Vamos a ir definiendo o puntualizando cada uno de estas fases. En inspiración tenemos que es un proceso activo, comparándolo con la expiración es un proceso pasivo, ¿no es cierto? Cuando tú inspiras también hay un aumento de tu caja torácica, como que tu pecho se ensancha, ¿no es cierto? A ver, respira para que te des cuenta, tu pecho se ensancha, es decir, toda tu caja torácica, tu tórax se ensancha. Y cuando tú expiras o expiras, ¿no? Expulsas el aire, se disminuye tu caja torácica, vuelve a la normalidad de algún modo, ¿no? En la inspiración también tus pulmones se ensanchan, hay una expansión pulmonar, por eso se denomina expansión pulmonar. Y al momento de expirar hay una retracción pulmonar, quiere decir que vuelven a la normalidad, ¿no? Como que se desinflan, como un globo que se va desinflando. Luego hay una presión torácica o presión atmosférica cuando tú inspiras, como que sientes que tú sostén la respiración, ahí el aire que has contenido, no hay una presión que sientes en el pecho. Mientras que en la expiración también hay una presión torácica, pero hay mayor presión torácica sobre la presión atmosférica. Lo clásico y lo que hemos venido diciendo desde el principio, inspiración es la entrada del aire a los pulmones y la expiración la salida del aire a los pulmones. Concretamente son los procesos o las fases o los momentos en el que se da todo el proceso de respiración. Bien, ahora surge el pensamiento de alguna manera en el que la respiración es un acto inconsciente. Recuerda que hablamos nosotros en algún momento de movimientos voluntarios, involuntarios de ciertas partes de nuestros órganos. Igual la respiración es un acto inconsciente e involuntario, porque tú estás vivo, eres un ser vivo y por condición, como parte ya de que tu organismo está funcionando bien, es que tú respiras, ¿no? Muchas veces uno está hablando y está respirando a la vez, pero no se da cuenta, no es como cuando uno está pausado y calmado y se da cuenta, o de repente la respiración puede ser más agitada o la respiración puede ser mucho más lenta, más pausada, ¿no? De acuerdo también a la condición física en el cual nos encontremos, de acuerdo a la actividad física, incluso hasta del estado emocional, ¿no? Cuando me refiero al estado emocional, de repente uno a veces está pensativo o algo y está más, como que la respiración es más pausado, cuando estás más alterado, más agitado, todo pues
todo se acelera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo se acelera y va cambiando, ¿de acuerdo? Por eso mucho se menciona que esta respiración, si bien es cierto, es un acto inconsciente, involuntario, pero va a depender de ciertos factores como la posición en la que tú te encuentres. Por eso es muy importante tu postura, cómo tú te sientas, cómo estás posicionado en la mesa, en tu silla, cuando estás sentado. Por eso cuando tú también estás en clase, siéntate bien. ¿Por qué? Porque también eso va a influenciar muy bien en la respiración que tengas. Obviamente la actividad física y el estado emocional, como te he venido diciendo. Bien, chicos, ahora dirás tú, Miss, pero ¿y cómo pasa con esas personas que están enfermas y están con respiradores? Porque ahí ellos ya no tienen una respiración involuntaria, ¿no es cierto? De alguna manera uno está generando esa reacción en su cuerpo porque las condiciones clínicas son diferentes, ¿no? Algunas personas que necesitan incluso respiradores mecánicos, y es el caso que estamos viendo hoy en día respecto, si lo relacionamos con la realidad sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Sobre el coronavirus. Bien, chicos. A ver, ahora vamos a ir conociendo, vamos a ir recordando también, porque tú ya los conoces, vamos a ir recordando las partes del aparato respiratorio, ¿no es cierto? Bien, todo empieza por la nariz, ¿no es cierto? Por la nariz. Recuerda que el aire entra del exterior, hace el primer conducto, el primer contacto con alguna parte de nuestro cuerpo o con algún órgano de nuestro cuerpo es justamente la nariz, ¿no es cierto? La nariz que a través de las fosas nasales pues ingresa el aire y el primer contacto pues con alguna parte de nuestro cuerpo es la nariz. Seguidamente viene el contacto con la laringe, ¿no? La laringe, que justamente es el órgano donde se encuentran las cuerdas vocales, ¿no es así? Donde se encuentran las cuerdas vocales, y esta de alguna manera va a cumplir una función, por decir, protectora. ¿Por qué? Porque en el momento de que uno ingresa alimentos, ¿no? Hay una zona que le llaman la epiglotis que se va a cerrar, ¿no? Que se cierra. Y cuando tragamos o comemos algo, tragamos se dice cuando uno, no es malo decirlo, es cuando uno va bebiendo también algo y va a funcionar como un escudo protector para que no pasen los alimentos hacia la vía respiratoria. Imagínate si pasaran los alimentos por la vía respiratoria, no nos podríamos ahogar inclusive. Bien, luego tenemos el siguiente órgano, es la tráquea. Aquí te salió primero la imagen. La tráquea, que nos va a ayudar a expulsar todo el aire que se ha podido extraer, va como una especie de coladora. Esa parte de esa flecha roja indica toda la zona de la tráquea, ¿no? Cierto que va a actuar como una coladera que no va a permitir que quede, o mejor dicho, va a quedarse el polvo ahí, todo el polvo que puede ingresar cuando uno inspira, ¿no es cierto? Todo el aire. Recuerden que en el ambiente pues hay mucha contaminación, hay partículas, moléculas que nosotros no podemos observar y estamos ingresando polvo. Entonces, a través de este órgano, va a actuar para que el polvo que haya podido pasar en el momento de la inspiración no llegue más, no entre, ¿no es cierto? Imagínate si entrara, si no estuviese prácticamente la tráquea con la faringe ahí conectada, no ingresaría todo el polvo y contaminaríamos nuestros pulmones, ¿no es así? Por eso es muy importante cada uno de estos órganos. Seguidamente vienen los bronquios, bronquiolos y alvéolos. Acá tienes la imagen, ¿no? Acá en estos órganos o en estos órganos que forman parte también del aparato respiratorio es donde se va a producir el intercambio gaseoso, o sea, la entrada del oxígeno y la salida del CO2 o del dióxido de carbono. ¿No es así? Justamente con este ingreso y esta salida de estos gases es que se culmina, de alguna manera es la función principal por la cual uno concreta el sistema respiratorio. ¿Ok? Bien. Ahora, por último, ¿no? El más importante el órgano más importante, el órgano funcional, el que está
de alguna manera en el que va a recibir todo este aire purificado, ya los pulmones, ¿no? Los órganos más importantes de todo el sistema respiratorio en el que cumple toda la función. Tenemos tener una forma rosada. Bueno, esto es lo ideal que tiene que tener nuestros pulmones. Recuerden que existen, ustedes habrán visto algunas imágenes en algún momento de unos pulmones de personas que son fumadoras, ¿no es así? Que fuman y que pueden ir contaminando pues justamente los pulmones. Bien, acá tenemos una clara muestra de lo que sería el proceso de inspiración y de expiración. Bien, entonces en estos dos, recuerden que cuando tú inspiras, pues los pulmones se ensanchan, ¿no es así? Se ensanchan, por eso ves toda la imagen que y toda esa caja, toda esa la parte del pecho. Tú mismo hazlo, ¿no? Tú mismo inspira y te vas a dar cuenta cómo se ensancha todo tu pecho. Mientras que al botar los pulmones no es que baje, sino que vuelve a la normalidad, ¿no? Vuelve a su estado normal. Vuelve a su estado normal y ahí podemos observar, pues, perdón, lo que es el momento en el que sale el CO2, ¿no? Este gas que ya prácticamente es como si ya no sirviera para nuestro cuerpo. Todo lo que no sirve, lo que entra en nuestro cuerpo, pasa por dentro por todo un proceso de purificación, ¿no? Es como una máquina de purificación del aire. Llega a nuestros pulmones el aire ya purificado, ya limpio, y botamos pues las impurezas, ¿no? Bien. Ahora, nosotros acá podemos observar, vamos a observar todo el proceso. Tenemos aquí en conjunto ya todo lo que es el sistema respiratorio, ¿no es cierto? A ver, vamos a ir resumiendo cómo es que se da todo este proceso. Ya saben que el aire permite el ingreso. Las fosas nasales, en primer lugar, va a permitir el ingreso del aire y que va a humedecer, porque el aire entra frío, el aire es frío, bueno, de acuerdo a cómo está el ambiente, ¿no es cierto? Entonces, las fosas nasales van a permitir el ingreso del aire, lo humedecen y lo calientan para que logre ingresar a todo el cuerpo. La segunda parte es el lado de la faringe, que va a permitir el paso del alimento que viene hacia la boca, que viene de la boca y del aire y llega a la nariz, ¿no es cierto? Ahí recordemos que actuaba como un escudo para que no permitiese que la comida o el alimento siga el proceso o siga la ruta del aire, porque imagínate, podríamos causarnos un ahogo. Luego, la laringe, perdón, va a permitir el paso completo del aire, solo del aire. En la faringe es como que hay una división, puede entrar aire y comida, pero la comida se va por otro conducto, que es en el sistema digestivo, que ya lo vimos anteriormente, y la laringe es el que va a permitir ya el paso solamente del aire. Ahora sí me entendiste, ¿no? Un poquito más claro. Bien, la tráquea es el tubo anillado que tú ves ahí, con una especie de anillos que conduce el aire hacia los bronquiolos, hacia los bronquios, perdón, a los bronquios. Luego, en los bronquios son como tubos cortos que entran a los pulmones, ¿no? Donde vas a ver como una especie de ramitas, ¿no? Como ramificaciones, y esas ramificaciones se le llaman bronquiolos, ya lo habíamos visto en la imagen anterior, ¿no? Bronquiolos, y también ahí estaban los alvéolos pulmonares. Finalmente todo esto se va a quedar en los pulmones donde se va a dar el intercambio, también el intercambio gaseoso, donde nosotros también es decir, el oxígeno pasa también a la sangre y el dióxido de carbono a los alvéolos para después ser eliminados por la boca. ¿Qué quiere decir? Una vez que el aire ingresado por las fosas nasales pasa por todo este proceso, en los pulmones se va a dar que este aire que ingresó, este aire ya purificado, que está en los pulmones, se va a dirigir hacia la sangre, porque la sangre también tiene oxígeno, ¿no es cierto? Se va a dirigir a la sangre y lo que nos sirve, el dióxido de carbono que nosotros vemos a través de los alvéolos, va a ser eliminado por la boca, es el CO2, ¿no? Lo que ya no va a servir, lo que ya, toda la impureza, todo aquello que coloque, ¿te acuerdas que hablamos del polvo y todo esto? Todo aquello que ya no le va a servir, que el aire que hemos podido dividir dentro de los pulmones, pues se va a dirigir
a través de los alvéolos se va a dirigir hacia la boca para poder ser expulsado. Es como en el sistema digestivo. ¿Recuerdas que los nutrientes, los alimentos que ingerimos, pasaban por un proceso, por un proceso de digestión, y lo que servía, los nutrientes que recogíamos de cada alimento, o sea, todo lo que tiene el valor nutritivo, pasaba al intestino delgado y enriquecía la sangre, mientras que lo otro, ¿no es cierto?, los desechos, se conducía por el conducto o por el sistema, por el intestino grueso y iba a ser eliminado. Lo mismo pasa con el aire, ¿no es cierto? Pasa por todo este proceso de nariz, laringe, faringe, tráquea, bronquiolos o por los bronquios, y hay justo en este momento entre bronquiolos y alvéolos es que pasan a los pulmones el aire purificado para después ser dirigido a la sangre, y lo que no sirve, lo que pasó, pero lo que no sirve, lo que ya se coló por alguna manera, la impureza, va a ser a través de los alvéolos, va a ser expulsado por la boca, va a ser expulsado por la boca, y justamente es el gas denominado dióxido de carbono. Bien, chicos, espero que te haya quedado un poco claro. Mejor cualquier cosa también que no hayas podido, cualquier punto que no te quedó claro, me echas un mensajito, o de repente yo te lo voy a explicar nuevamente, no hay problema, qué parte no te quedó claro. Sabes muy bien que estamos acá conectados para servirte. Y bueno, eso ha sido por hoy. Es recordar, de alguna manera tú ya has visto todo este funcionamiento, pero siempre es bueno tenerlo claro. Hay cositas que se van a ir agregando como parte de tu conocimiento, como parte de tu crecimiento, y esto es mucho más grande, entonces deberías manejar mejor estos conceptos. Bien, entonces ha sido todo por hoy. Espero que tengas una bonita mañana. Recuerda que también te estoy anexando fichas de aplicación para que te puedas familiarizar con todo este recorrido. Bien, ha sido todo por hoy. Nuevamente gracias y te espero el día de mañana.